Hola, buenas tardes. Aquí vamos a inaugurar dentro de este canal que hemos puesto en marcha con Ángel, a sugerencia de Óscar, que en realidad quiere echarnos del otro y dice, a ver si consigo que Bueno, se vayan. sugerencia. Vamos a inaugurar un nuevo formato que consiste en unos vídeos que haremos a la limón, Ángel y yo, sobre un tema en concreto, interviniendo desde distintas perspectivas, aparte de seguir haciendo los vídeos que hacemos cada uno por nuestra cuenta explicando una cosa concreta. Este es el primero de la serie y, por tanto, tener en cuenta que estamos en modo prueba y cualquier cosa que no esté bien, por favor, nos lo decís y lo iremos corrigiendo. Bueno, si os fijáis, no somos dos, somos tres, porque Jorge me ha puesto aquí el micrófono para que se me oiga bien, ¿eh? O sea que, pero bueno, el micrófono se va a quedar aquí. Así no os quejáis de que no se me oye y todas estas cosas que me decís luego en los comentarios. Nos aseguremos de eso. El tema que vamos a tratar hoy es, al hilo de la presencia de Lula da Silva aquí en España, que llegó el pasado martes, el sábado estuvo en Portugal, el martes ha venido aquí. Y Lula da Silva, aparte de ser un personaje muy importante, porque Brasil es un país muy importante, hay que tener en cuenta que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, tiene un PIB, el PIB más grande de América después del de Estados Unidos y del de Canadá, son 214 millones de habitantes, por tanto es un actor relevante dentro de la geopolítica, sobre todo porque él ha decidido volver a ser relevante. Como sabéis, durante la época de Jair Bolsonaro, Brasil se aisló bastante del concierto internacional por las políticas que puso en marcha, y Lula da Silva ha decidido implicarse de nuevo e implicar a su país en toda la geopolítica del mundo. Y buena muestra es esta visita aquí, que viene seguida de una visita aproximadamente hace 10 días a Pekín. Y precisamente lo que dijo en Pekín, lo que va a decir aquí, lo que tiene que tratar es el objetivo fundamental de este vídeo, que nos lleva a plantearnos cuál es la posición geopolítica de Brasil en estos momentos. Para ser muy sucintos en las cuestiones concretas y determinadas, Lula llegó el sábado pasado a Portugal. Como es lógico, lo primero que tiene que hacer es visitar Portugal. Las relaciones con Portugal habían estado muy mal durante la época de Bolsonaro, porque Bolsonaro no tenía ningún interés en Portugal. Lula quiere rehacerlas. Y viene aquí a Madrid a entrevistarse con Pedro Sánchez, fundamentalmente porque Pedro Sánchez va a ser el presidente de España durante el siguiente semestre, del 1 de julio al 30 de diciembre. De la Unión Europea. De la Unión Europea, sí. De España no sé si seguirá siendo presidente, tal como está el gobierno. Bueno, parece que sí, ¿no? Pero de la Unión Europea seguro. Eso es. Va a presidir el Consejo de Europa y, por tanto, podemos esperar, Ángel, que Pedro Sánchez empuje la agenda europea en algún sentido concreto. Sí. ¿Qué te parece? Sí. La va a empujar por dos razones fundamentales. Primero, porque tiene elecciones a final de año y por lo tanto le sirve de plataforma perfecta para tener mayor proyección dentro de España, pero sobre todo también la va a empujar porque tenemos un montón de asuntos pendientes entre Iberoamérica y la Unión Europea, y la presidencia española suele ser un momento perfecto para darle un empujón a esas relaciones. Entre ellas, por ejemplo, ese tratado que llevamos 20 años a vueltas de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que se abre una pequeña ventanita de oportunidad, a ver si lo podemos rematar, aunque está complicado, Jorge. Está complicado, ¿no? Mercosur, para que nos hagamos una idea, vamos a pasar aquí las diapositivas hasta que vayamos al sitio correspondiente. En cuanto a población, evidentemente Mercosur se parece a la población de la Unión Europea. No, vamos aquí. Pero lo importante, fundamental, que es esto, es que tenemos un comercio bastante complementario entre la Unión Europea y Mercosur. Como veis, nosotros importamos sobre todo productos primarios y en menor medida manufacturas, mientras que exportamos manufacturas y menos cantidad de bienes del sector primario a Mercosur. Y en Mercosur es justo lo contrario. Por tanto, aquí, aparte del interés que pueda tener Pedro Sánchez, que es lógico a nivel personal y como presidente de turno de la Unión Europea a partir del 1 de julio, hay una cierta complementariedad entre las economías del Mercosur y la Unión Europea, que quizá nosotros podríamos aprovechar a través de un tratado, de firmar un tratado que, como dice Ángel, lleva 20 años y todavía no lo hemos acabado de cerrar.
Bueno, pero las cosas de palacio van despacio, Jorge, ya lo sabes. Sí, cuando hay más de un palacio, más difícil todavía. Es que hay muchos palacios aquí. Y este es el otro gran tema que traía Lula cuando ha venido aquí a Europa, impulsar este tratado, hablar con Pedro Sánchez para animarle a que lo impulse. En este semestre la presidencia de turno es de los suecos, que tienen muy buena voluntad, pero lógicamente esto les cae. Y ya se está acabando además, o sea que es que no... Y además el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? El año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo, efectivamente. Con lo cual... La ventana es estrechita. Yo soy pesimista, pero la esperanza es lo último que se pierde. La ventana es una ventana de 6 meses más o menos, que es la que corresponde a la presidencia de España como miembro de la Unión Europea, que nos toca fundamentalmente. Bueno, pues esto es lo que venía a tratar fundamentalmente Lula aquí, aparte de hacerse presente y volver a tener una agenda internacional. Hasta ahora Bolsonaro no la tenía o le resultaba bastante difícil. No tenía interés. ¿No tenía interés, te parece? No tenía interés, creo yo, ¿no? Es posible que... Como era Brasil para los brasileños... Los brasileños siempre dicen que Brasil es tan grande que es como un mundo y ellos no necesitan nada más. En el fondo tienen razón, pero bueno. En el fondo sí tienen razón. En el fondo a muchos efectos es así, es un mundo. Pero con esa intención venía, pero el problema está en que antes de venir aquí, como esperamos que surja aquí, se fue a ver el 15 de abril, estuvo en China viendo con Xi Jinping y allí empezó a decir una serie de cosas que han cambiado totalmente el cariz de la visita y nos llevan a los temas geopolíticos que son los que queremos tratar aquí, ¿no? Y ahí se lió. ¿Y qué dijo Lula da Silva en Brasil? Digo, perdón, en China. Bueno, la verdad es que hizo un desembarco espectacular en China, porque se fue con varios ministros, se fue con una delegación muy amplia y la verdad es que varios comentaristas de Político han apuntado en varias ocasiones que no se sabía en qué momento estaba hablando Xi Jinping y en qué momento estaba hablando Lula por la traducción simultánea, porque decían cosas muy parecidas y por eso he puesto ahí ese titular, porque si juntamos Brasil y China es más de la mitad de los BRICS y además con bastante más tracción y bastante más potencia que la parejita Rusia-India que andan ahí. Entonces, lo que ha llamado la atención es que de repente Lula, sin que nadie le haya preguntado, se ha alineado, digamos, casi al 100% con la posición china respecto al conflicto de Ucrania y ha venido a acusar a los europeos y a los americanos de estar atizando un conflicto en Ucrania, lo cual ha sorprendido muchísimo en Europa y en Estados Unidos porque, en fin, en principio las élites tenían bastantes esperanzas en la presidencia de Lula después de la experiencia de Bolsonaro, pero nadie se esperaba estas declaraciones de Lula, Jorge. No, eso ha sorprendido muchísimo. Yo creo que incluso los chinos estaban bastante sorprendidos de que Lula fuese casi como su portavoz. Decían, bueno, como que estaba diciendo exactamente lo mismo que dijo Xi Jinping. Además dijo que ya era hora de que la multipolaridad llegase también a los intercambios comerciales y por tanto la hora de utilizar divisas de otros países para comprar y vender productos, lo cual lógicamente a China le interesa mucho. Y un acuerdo que firmó permite, no obliga, permite a que los intercambios comerciales entre Brasil y China se hagan en yuanes, si los agentes consideran oportuno, que eso es lo que hay que hacer, depende. Pero lo permite, con lo cual, pues lógicamente, suponemos que Xi Jinping estaba muy satisfecho de sus declaraciones, pero antes de llegar aquí, pues los europeos han dicho que... Han escocido un poquito porque, por lo que he dicho antes, o sea, Lula era, entre comillas, la esperanza europea, sobre todo, y en parte norteamericana menos, para Brasil, y se han encontrado con un jarro de agua fría con esta posición. Lo estábamos comentando antes en off, que quizás Lula se haya equivocado, ¿no? con estas declaraciones, porque no tiene... Digamos que a Brasil no se le ha perdido nada en Ucrania, desde este punto de vista. Esa es la sensación que da desde fuera. Es la sensación que dio. Evidentemente, en su momento, Brasil se alineó como se alineó. Bolsonaro prácticamente no había dicho nada sobre este tema. Le parecía... Hay que tener en cuenta, hay una cosa que es real, que es que para buena parte de los sudamericanos, buena parte de los africanos,
Este conflicto es un conflicto entre europeos, allá lejos, muy lejos, que les puede tocar ideológicamente, pero desde el punto de vista geográfico les afecta relativamente poco y por tanto tienen una postura de gran distancia. Una cosa es esa y otra cosa es decir que la guerra, pues poco menos que la habían provocado Estados Unidos y que era responsabilidad de Rusia y de Ucrania ponerse de acuerdo para detenerla. Eso es una cosa que por aquí ha sentado bastante mal, ¿no? Bastante mal. La verdad es que no se ha entendido insisto, no se ha entendido en absoluto la posición que ha tomado el presidente. Y estábamos comentando antes también que da la impresión que intenta ganar protagonismo para elegirse en otro mediador más, quizás alternativo a China, más próximo a las potencias occidentales de los que está China ahora mismo y hacerse quizás el portavoz de eso que se llama el Global South, que incluiría algunos países africanos y la India para, digamos, postularse como un segundo interlocutor, pero de nuevo tenemos demasiados palacios aquí, me parece, en juego, ¿no? Sí, sí. Bueno, la postura de Lula no es tan distinta a la que, por ejemplo, tienen en Sudáfrica, lo que pasa es que aquí no llega la información. Ramaphosa. Los sudafricanos Ramaphosa han dicho que esto es un conflicto entre los europeos, que ellos son más o menos neutrales, ellos forman parte de lo que se llama el sur global y que en algún momento Ramaphosa sí que ha dicho que están dispuestos a actuar como mediadores, evidentemente no con el tono que lo ha dicho Lula ni donde lo ha dicho en ningún momento, pero esto se alinea un poco con ese planteamiento y luego se alinea con otro planteamiento no explícito sino tácito que es el de la India. Modi ya ha especificado en muchas ocasiones que en este caso él tiene las alianzas que tiene, pero la India es un país muy grande, muy importante y que no se va a alinear ni con un lado ni con el otro. Va a ser neutral. Lo que pasa es que nunca ha planteado ser un mediador, mientras que Lula lo ha planteado, que es absolutamente distinto. Entonces, llega con eso aquí y ¿cómo lo recibimos? Bueno, para empezar hay que mencionar que una vez que hizo esas declaraciones en Pekín, primero Zelensky le invitó a viajar a Kiev. Lula no ha cogido la invitación, pero su representante de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, se ha ido a Kiev a hablar con Zelensky, es decir, a escuchar la versión de los ucranianos a todos los niveles, porque considera que también tienen que escucharlo. Y ahora él está aquí, vamos a verlo desde esta perspectiva. Sí, porque lo que queríamos señalaros también es que Mercosur es Brasil, sí, en realidad, porque representa 70 y tantos % de la población y del PIB. Lo siento por los argentinos que estáis escuchándonos, pero esto no es equiparable, pero es como intentar comparar España con Alemania. Pues sí, por tamaño de población y por tamaño del PIB, la verdad es que no es el que lleva la voz cantante. Pero era la diapositiva del comercio exterior, pero digamos que esta de aquí, os la enseño enseguida. Digamos que lo que representa la Unión Europea para Mercosur y por lo tanto a Brasil es mucho más de lo que representa Mercosur para la Unión Europea. Mercosur para la Unión Europea representa nada más que el 0,7 de las importaciones y de las exportaciones, mientras que la Unión Europea para Mercosur es uno de sus grandes clientes. Casi el 15% del comercio que hace Mercosur con el resto del mundo es con la Unión Europea. Y además en sectores de importancia bastante estratégica para Brasil. Entonces, digamos que este desmarcamiento geopolítico que hace Lula de una potencia que se acercó cuando ganó las elecciones como amigo y además un importante socio comercial, pues tampoco es que tenga mucho sentido, porque no se le ve ese sí, digamos, ese beneficio que puede sacar de esto. Es un poco raro. Es evidente que tener en cuenta también que China representa en torno al 30% tanto de las importaciones como de las exportaciones de Brasil. Es decir, que pesa más que la Unión Europea. Eso es evidente, por eso se ha ido allí. Pero claro, si quiere tener buenas relaciones con la Unión Europea, si quiere que los europeos estemos dispuestos a firmar por fin, porque está todavía sin cerrar, el Tratado de Libre Comercio con Mercosur, pues le convendría tener una posición un poco más, digamos, por lo menos neutral, no tan claramente contraria a cómo vemos nosotros las cosas. Una cosa es que ellos lo vean diferente, que se entiende, ya digo que
Yo entiendo esto sobre todo en África, en América del Sur quizá menos, pero la posición debería ser un poco más cercana a quienes pueden ser más bien sus aliados y socios comerciales que somos nosotros. Entonces, desde este punto de vista, no se entiende muy bien, sobre todo, por qué Lula ha tomado esta iniciativa. Podía, porque en este caso podía no haber dicho nada, podía no haber hecho nada o hacer un planteamiento mucho más genérico. ¿No te parece? Y ponerse de perfil y haber hecho la visita a China, haber hecho la visita a la Unión Europea y haber ido a lo que van todos a estos sitios, a ver si consiguen un buen programa de ayuda al desarrollo, un buen programa, unas buenas inversiones y podía haber cogido dinero de los dos sitios sin haberse metido en este charco. Pero en fin. Sí, pero eso, esto es lo que hay. Eso nos da una situación final un poco, digamos, rara. Tenemos a Lula aquí, que en principio viene a impulsar el tratado de la Unión Europea con Mercosur, a mejorar las relaciones de Brasil con los países de la Unión Europea, que algo pesamos en población, en producción, etcétera, etcétera. Y en lugar de esto está Lula constantemente respondiendo a preguntas en ruedas de prensa acerca de qué quiso decir usted exactamente en China. Pues está claro lo que dijo. Está claro lo que dijo y los políticos europeos intentando decir, bueno, pues realmente quería decir otra cosa. No. A lo mejor lo que no tiene es el equipo de intérpretes y de exégetas que tiene Macron en el Elíseo, que luego explican a los medios de comunicación lo que realmente quiso decir Emmanuel. Pues a lo mejor es así, pero evidentemente... Pero todavía no ha llegado. Vamos a ver qué es lo que dice. Evidentemente, Pedro Sánchez ha dicho que la relación con Brasil es muy importante para la Unión Europea, claro, el Tratado con Mercosur también es muy importante, lógicamente, y vamos a seguir adelante. Pero claro, este tipo de cosas son las que no hacen fáciles la continuación de las relaciones comerciales o la mejora de las mismas, porque lo que hay. Pero si queremos tener más, tenemos que tener una buena relación a otros niveles. Si no, y luego, desde el punto de vista de la geopolítica, ¿a ti te parece, Ángel, que Brasil puede ser un agente geopolítico significativo en el mundo tal y como está? En el mundo, con todos mis respetos para los brasileños, no, porque Brasil está muy lejos del continente euroasiático, que lo es ahora mismo y que puede tener muchísimo más protagonismo como potencia regional del que realmente tiene, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. Entonces, quizás sea el momento, creo yo, para Brasil de no embarcarse, no es que me esté alineando con las tesis de Bolsonaro, pero no embarcarse en este tipo de estrategias que en realidad las ganancias que tiene para Brasil son cuanto menos discutibles y no lo que va a tener son pérdidas, y sí, desde luego embarcarse en un esfuerzo mucho más fuerte por terminar de crear una zona económica realmente potente en todo el continente sudamericano. Bueno, pues esto es todo lo que teníamos que explicaros acerca de la situación geopolítica de Brasil, utilizando como excusa o ocasión la visita de Lula a, primero, China, con lo que no contábamos. Con lo que no contábamos. Nos queríamos centrar en la visita a la Unión Europea, pero se ha metido China por medio. Bueno, pues nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que os podéis suscribir, activar las notificaciones, etcétera, etcétera. Y en otras ocasiones trataremos también en este formato. Lo que sí os vamos a pedir, por favor, son comentarios acerca de este formato, porque como es una cosa nueva, no sabemos si funciona mal, muy mal, regular, muy bien. Y os agradecemos que nos hagáis comentarios para ir aprendiendo, porque si funciona bien, posiblemente haremos más vídeos en pareja o con el micrófono, según lo que diga Ángel. Sí, no, con el micrófono seguro. Lo demás, hasta yo soy prescindible, pero el micrófono se queda. Bueno, pues gracias y buenas tardes. Venga, hasta luego. No sé si ha quedado bien.